Rigoberto Salgado, quien es titular de Tláhuac, comparecerá este próximo miércoles en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Los diputados locales han pedido no politizar esta visita. Más del tema. Diputados locales se pronunciaron sobre la comparecencia que tendrá el delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, ante la Asamblea Legislativa para explicar lo acontecido en dicha demarcación en días pasados. El secretario de la Comisión de Gobierno, el panista Jorge Romero, dijo que no existen acuerdos para matizar el encuentro con el delegado. Por el contrario, afirmó que el tema no debe ser politizado por tratarse de la seguridad de los habitantes de Tláhuac y de la Ciudad de México. Nosotros en el tema de la seguridad tenemos todos los funcionarios públicos que unir fuerzas para lograr que baje el esquema, bajen los índices de inseguridad en esta ciudad y no ponernos a politiquear con ese tema tan delicado. Dijo que la presencia de Salgado Vázquez servirá para saber qué tiene que decir ante los señalamientos y reportes periodísticos que lo ligan presuntamente con un grupo criminal. Señaló que a los legisladores no les corresponde asumir el papel de Ministerio Público para determinar si es culpable, pero que tienen la disposición de garantizar su derecho a audiencia. Por su parte, el diputado del PRI, Israel Betanzos, también integrante de la Comisión de Gobierno, se pronunció por una investigación seria en torno al caso. Dijo que como asambleístas serán respetuosos pero firmes al momento de cuestionar al delegado de Tláhuac. Acá estaremos preguntando lo que la gente de Tláhuac nos ha hecho llegar. Hay muchas dudas y seremos muy respetuosos, repito, pero sin embargo seremos firmes y que se investigue las cosas que se tengan que investigar. El asambleísta de Morena, Alfonso Suárez del Real, pidió darle a la comparecencia el trato institucional que se merece al ser un tema trascendental, ya que no se trata de linchar a nadie políticamente. Nos estamos jugando la confianza, muy demeritada, por cierto, de los órganos de gobierno. Entonces hagamos las cosas bien, con mesura, con prudencia, con argumentación. Será este miércoles 2 de agosto a las 11 de la mañana cuando el delegado se dé cita en el recinto legislativo de Donceles para exponer la situación de la demarcación que gobierna. Joel Arias en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.